Yo quiero que nos expliques cómo sería el modelo, palabras cortas y claras, que te he escuchado en otros debates donde tú dices, no queremos que haya intermediación financiera ni administrativa y va a haber un fondo público que va a administrar todos los recursos y ese va a contratar los servicios de salud porque no habría más EPS. Pero quiero que tú mismo, como experto de la campaña, nos expliques de manera sencilla cómo sería ese modelo que es diferente a lo de otros candidatos. Sí, tal vez cerrar de la pregunta anterior lo siguiente. Nosotros tenemos diferencia con las lecturas de las otras campañas cuando se habla del sistema de salud antes de la Ley 100 como algo que no servía. Eso nosotros consideramos y con evidencias, con documentos, con información, que no es cierto y que no es justo con una lectura histórica objetiva. Tenía fallas como tienen todos los sistemas como los de hoy, pero era un sistema que, digamos, permitió un avance cualitativo y cuantitativamente superior frente a las décadas anteriores, por lo menos del siglo XX, y que hay que hacer justicia con ese sistema. Eso no significa que estemos proponiendo volver al pasado, pero sí es bueno que en la lectura histórica aprendamos y sobre todo lo que quiero dejar ya claro es que no necesariamente los problemas, todos los problemas se resolvieron y aparecieron nuevos problemas que son los que nos conciernen en este momento de debate público y electoral. Frente a tu pregunta, nosotros lo que estamos proponiendo, primer punto, es que, nuevamente, y esto es importante, todos los sistemas de salud del mundo tienen problemas. En todos los sistemas de salud del mundo hay quejas. En todos los sistemas de salud del mundo hay problemas financieros y la gente se queja. Aquí no hay que ofrecer falsas promesas de que lo que se trata es de eliminar las quejas o eliminar las tutelas, porque eso es prácticamente imposible y es un mecanismo de protección del derecho. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos planteando como primer punto es que es necesaria una reforma estructural, porque el nivel de la crisis al que hemos llegado lo justifica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la calidad, del acceso, de la oportunidad y de las necesidades de grandes poblaciones en el país, en los sectores rurales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y en los barrios populares de las ciudades grandes e intermedias. Eso como primer elemento. Eso se traduce en concreto en varios problemas. Hay una crisis de confianza entre todos los actores. Los pacientes no confían en sus prestadores, los prestadores no confían en los pacientes, los prestadores no confían en las EPS no confían en los prestadores, el Estado no confía en ninguno de los anteriores y todos los anteriores no confían en el Estado. Es necesario ajustar el rumbo para recuperar la confianza porque un sistema de salud sin unos niveles mínimos de confianza está condenado a su ineficiencia, a su ineficacia y a una crisis cada vez más profunda. Dos, ¿por qué decimos que hay crisis de resultados? Hay crisis de resultados en varios niveles. El primero tiene que ver con que los indicadores que son de comparación, digamos universal, no tienen el nivel de avance que debería tener un país como Colombia, que es miembro del club, ¿no?, de las grandes potencias que se llama la OCDE. No se compadece con que hemos duplicado con respecto al anterior sistema el presupuesto del Producto Interno Bruto, ahora estamos por el 7.5, ¿sí? Y durante la pandemia subió inclusive al 8.5, es de los más altos de América Latina, es decir, hay una plata. Tenemos un desarrollo tecnológico, una formación de trabajadores, etcétera, han mejorado las vías de comunicación de alguna manera, etcétera, y aún así los resultados dejan mucho que desear. Y les voy a dar solamente unos ejemplos. La mortalidad materna. Las mujeres no, es decir, la mortalidad materna es un proceso, que no debe conducir a una mortalidad porque esa mortalidad en el mundo es evitable. En el caso colombiano, al día de hoy, hay unas metas universales que ahora se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio y prácticamente en ningún año las hemos cumplido. Con la pandemia
llegamos a 72 mujeres que mueren por cada 100.000 nacidos vivos y tenemos la segunda peor mortalidad materna en los países de la OCDE y estamos en los últimos lugares de América Latina frente a países que tienen menos presupuesto y que tienen otros sistemas de salud. Hablemos de otro punto importantísimo que tiene que ver con la mortalidad infantil. Nuestra mortalidad infantil todavía no es de un dígito, estamos en la de menor de 5 años, estamos por 16 y en la mortalidad de menor de un año estamos en 13, cuando países de menor desarrollo económico o similar desarrollo económico ya están por debajo de 10, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Argentina, Uruguay, etcétera, para hablar del contexto internacional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? O sea, de manera sencilla, ¿qué es lo diferente que la campaña del senador Gustavo Petro dice en la reforma estructural? Díselo en términos claros y sencillos a la gente que nos está escuchando. Para hacer todo esto que no funciona según la visión de ustedes y tenemos bajos, digamos, resultados de calidad y tenemos más gasto público en salud, pero malos resultados, ¿la solución es cuál? Discúlpame, Diana, es que si no lo termino de presentar, entonces no... 3. La crisis financiera la tienen, las dificultades financieras las tienen todos los sistemas del mundo, pero en el caso colombiano estamos en un momento prácticamente de haber quebrado el patrimonio nacional sanitario en la red pública y en una buena parte de los privados que son pequeños y medianos, porque no se les pagan los servicios y porque probablemente, si siguen como están, ahí hay una diferencia con nuestro gobierno, no se les paga. En este momento hay 11 billones de pesos que se le deben al sector público y privado, ¿sí?, desde hace más de 90, 120 días, y de esos 11 billones hay 4 billones que ya están perdidos. ¿Por qué? Porque ya llevan más de un año sin haberse pagado. ¿Y eso qué implica? Enfermeras, médicos, camilleros, camilleras, auxiliares de enfermería sin sueldos, clínicas cerradas, consultorios odontológicos cerrados, porque no hay pago. Entonces la crisis financiera no es un problema de que falta una plática y la ponemos, sino que la dinámica del sistema está llevando de manera acumulada a que el nivel, digamos, del desfase sea muy alto. Cuarto problema ligado un poco al tema de la desconfianza, Diana, y es que esto es muy importante decirlo. Hoy en día, parte de esa crisis de confianza es que quienes cobran por prestar sus servicios pueden cobrar 100 pesos porque consideran que eso fue lo que se les contrató y lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Y quien paga le dice, no, usted no hizo eso, solamente se le reconocen 20, y esos 20 le paga a 90, 120 días. Eso no puede suceder en un sistema de salud, porque no hay confianza, porque todo es auditoría, todo es factura, la factura no sirve, la factura de pronto es falsa, etcétera, etcétera. Unos costos impresionantes de intermediación. Y al final no se le paga a los prestadores. Entonces, esto no se puede obviar. Y un incremento de costos, porque como la gente ya sabe, los prestadores, que no les van a pagar a los 30, a los 60 y a los 90 días, entonces incrementan los costos, porque saben que les van a pagar después. Otro punto, personal de salud. Hay un atraso histórico. 1.8 médicos por 1.000 habitantes, cuando Colombia necesitaría tener por lo menos 3,6, el doble. Enfermeras, 1.1 por 1.000 habitantes, cuando debería tener por lo menos 3.6, es decir, triplicar. Y así, déficit de especialistas, es impresionante. Y eso ya no es un tema de la intermediación, sino es un tema de que no se ha hecho la inversión pública necesaria para la formación de profesionales. 4. El 70% de la gente que trabaja en salud, de los trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, tienen contratos chatarra a 3 meses, a 4 meses, con atrasos en los pagos y con unos valores que son reducidos frente a su capacidad y frente a su aporte, y persiste de manera ilegal la tercerización, es decir, intermediarios que están haciendo la contratación. 5. La senda del desarrollo científico y tecnológico desapareció en Colombia. Es totalmente, a pesar de las capacidades tan maravillosas que tiene el país, es un sector abandonado. 5.
La industria nacional de producción farmacéutica, de tecnologías y de incentivos ha sido completamente desmoralizada, permanece en el país con un gran esfuerzo y eso hace que no tengamos un concepto que se llama soberanía, soberanía tecnológica y científica en salud. Corrupción que atraviesa todo lo anterior, pérdida de la participación y no tenemos un sistema único de información. Eso resumido como problema. La propuesta. Nuestra propuesta, por lo tanto, dada la magnitud de la crisis y del enfoque de convertir la salud en una mercancía y no hacer caso a la jurisprudencia de que se trata de un derecho, nos lleva a plantearle al país un diálogo nacional para llegar a un pacto por la salud y la vida que permita que con la participación de todos los actores definamos un ajuste de rumbo. ¿Qué le proponemos como ajuste de rumbo? Número uno, nuestro sistema tiene que ser un sistema verdaderamente universal que no dependa ni de la intermediación administrativa y financiera ni de la capacidad de pago. Hoy dicen, no, pero es que los del subsidiado están subsidiados. No, eso es parte de la no universalidad. El derecho no depende de si usted está en el subsidiado o en el contributivo, hay que garantizárselo a toda la población que nació o vive en el país según la ley estatutaria. Y eso implica eliminar esas clasificaciones y esas fragmentaciones, porque no puede haber diferencias y no puede haber ese tipo, digamos, de segregación, porque además no es necesario. Debe ser público, hoy es público, pero la operación ha dejado al sector público en la marginalidad y necesitamos equilibrar eso. Eso no significa que la prestación privada, que es el 75% y que la vemos con muy buenos ojos, se vaya a debilitar. Al contrario, necesitamos fortalecer el sector público y al privado garantizarle que pueda tener un financiamiento con certidumbre, con garantías y no como sucede hoy en materia de pagos. 3, tiene que ser gratuito en el momento de la prestación de los servicios, al menos por los sectores, para los sectores que tienen mayor vulneración de derechos. Hoy en el subsidiado han bajado los copagos y cuotas moderadoras. Sin embargo, para los estratos 1, 2 y 3 que tienen acceso al contributivo, es una barrera de acceso impresionante. Entonces, la gratuidad no es que no paguemos por la salud, porque tenemos que hacerlo, y eso hay que hacerlo a través de los impuestos progresivos, a través de las cotizaciones más equitativas y de otra serie de tributos que al final terminamos pagando, pero no en el momento. Cuando uno va a ir a que lo atiendan, no debe haber ningún tipo de barrera administrativa. Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que en el actual modelo, los que trabajamos y tenemos, digamos, este trabajo independiente o dependiente, cotizamos, pero también hay dineros que da el Estado a través de impuestos y otros impuestos, o sea, es una financiación mixta. ¿La financiación se mantendría igual? ¿Qué cambiaría para lograr que desaparezca eso subsidiado y contributivo? Que es que tú me dices, ¿qué irías a hacer? Pero quisiera un poquito de detalle en el cómo. ¿Cómo harías eso para que ya no haya subsidiado y contributivo, pero sí sigamos cotizando los que trabajamos? Y ahí me pierdo un poco. No, en términos de financiamiento sigue igual. Pagamos impuestos los que tenemos que pagar impuestos y quienes tengan un empleo o sean independientes siguen cotizando a la seguridad social, porque es que la plata ya está ahí. ¿Qué debemos hacer en las cotizaciones de los que trabajan? Ahí hay que tener cuidado, que hay un mensaje, tenemos que garantizar equidad por una razón. El 75% del empleo recibe apenas un salario mínimo y proporcionalmente paga lo mismo que alguien que tiene mayores ingresos. Hay personas que pagan lo mismo y son solas, no tienen una familia, y hay otras que tienen 5 hijos y solo tienen un empleo. ¿Pero a qué te refieres que paga lo mismo si es proporcional? Paga la misma proporción. La misma proporción. Claro, no es lo mismo, es decir, no es lo mismo quitarle la misma proporción a alguien que recibe un salario mínimo, 1 millón de pesos, y usted ya le va quitando, si es independiente le quita el 12, ¿cierto? Y si es del contributivo, le quita el 4. El valor en términos de su capacidad de ingreso, es muy importante lo que yo le estoy quitando. Y si además tiene 4 hijos y es el único ingreso, si yo tengo 10 salarios mínimos, obviamente que también es importante y no se trata de castigar a las clases medias, pero hay otros factores para garantizar equidad. O sea, todo el mundo tiene que cotizar si tiene un empleo, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero sí, por ejemplo,
sabemos que la mayoría de gente gana el mínimo, pero como tú acabas de decir, la clase media le vamos a decir pague más de ese 4%, o el que tiene un trabajo que gane 2 millones, 3 millones, 4 millones, le vamos a decir pague más, o a los pensionados, que muchos pensionados los se quejan, me descuentan de mi pensión, entonces ellos tienen pensiones, el magisterio, ¿les contaríamos más? ¿O cómo No, sería? con las pensiones nosotros no nos vamos a meter. No, con los que tienen pensión, porque la gente pensionada también tiene un porcentaje de aporte a salud, utilícela o no utilice. Por eso te digo. A ver, de nuevo, la equidad tiene muchas herramientas. Tenemos que mirar de manera, digamos, muchas categorías son posibles. No, que alguien gane 4 millones, entonces que ya por eso no, pero hay unos salarios muy altos que podrían contribuir más, pero si ese salario es muy alto, pero tiene una carga familiar y no hay más ingresos, no necesariamente. O sea, esto no es blanco o negro. Lo que hay que garantizar es equidad en las cotizaciones, pero eso es progresivo. Ahora, la meta nuestra es que a mediano plazo el sistema dependa de los impuestos progresivos, de que quien debe pagar impuestos los pague, no los eluda, no tenga exenciones que no sean absolutamente necesarias, porque ahí hay una plata importante. Y las cotizaciones se mantienen, eso quede claro, pero las cotizaciones tenemos que encontrar una figura entre los diferentes aportantes, ¿sí?, para que esto no, en el caso de la iniciativa privada, por ejemplo, un independiente que está tratando de generar un emprendimiento, ¿sí?, entonces la seguridad social no puede llegar a ser parte de lo que quiebra o desestimula su iniciativa, pero todos tienen o tenemos que contribuir, nadie está diciendo que no. En el tema de los pensionados hay que mirar también ahí equidad, por en ningún momento elevar, ni mucho menos, pero sí, ese es el criterio de equidad, ver que la contribución desde la seguridad social consulte las condiciones reales de los que tienen que pagar esa seguridad social. El segundo punto.